Estamos en diálogo con el fiscal regional, doctor Neciel, gracias por visitarnos. ¿Cómo le va? Muchas gracias a ustedes. No, la idea es charlar un poco de esto que es una constante en Santa Fe, que son los homicidios, de las estadísticas, de lo que ustedes ven. ¿Hay algún patrón de conducta que desgraciadamente nos ponga a Santa Fe como una de las ciudades con la tasa de homicidio más alta del país? Sí, es la ciudad indudablemente con una tasa superior al promedio nacional y al resto de las ciudades del país. Indudablemente un proceso que viene dándose no es muy reciente. Desde 2007 ya se habían registrado en el departamento de la capital unos 112, 113 hechos de homicidio, lo que marcó ya una primera alerta y no hubo un descenso importante. Hubo una meseta durante varios años hasta que el 2014, en coincidencia con el inicio del nuevo sistema de enjuiciamiento penal en la provincia, sin que tuviera relación con eso, por supuesto, es una mera casualidad, se disparó hacia un número de 155 hechos en el transcurso del año, lo cual indudablemente llevó a una tasa de homicidios altamente elevada. Para ponerlo, digamos, en número, la tasa a nivel nacional está cerca del 6 cada 100.000 habitantes y Santa Fe pica entre 22 y 29 cada 100.000 habitantes. 29 cada 100.000 fue el 2014, el 2015 registró una merma con unos 112, 113 hechos también y este año estamos viendo, aun cuando queda un cuarto del año todavía por transcurrir, que nos estamos aproximando a los números que se dieron en el 2014. O sea que la tasa de Santa Fe, doctor, es la más alta del país. Es la más alta del país, el 2014 por lo menos, que es donde hay números unificados de todos lados. Santa Fe Ciudad. Santa Fe Ciudad es la tasa más alta del país, incluso que Rosario, que es la que la sigue. Sé que es difícil, sé que esto tiene múltiples explicaciones, pero desde la experiencia, de la academia, de la estadística, ¿se le puede encontrar una respuesta por qué Santa Fe tiene este triste récord? Sí, nosotros vemos, a diferencia de otras jurisdicciones del país, como por ejemplo la provincia de Buenos Aires, recientemente se habló de que se habían registrado ya prácticamente 40 homicidios en ocasión de robo. Nosotros, en ese sentido, no se ha evidenciado en los últimos 3 años prácticamente que estamos llevando a cabo esta función, ese tipo de situaciones, salvo excepciones, claro, por supuesto. Son casos muy puntuales los que aparecen. Claro, salvo excepciones, por supuesto, no demasiado robo o homicidios en ocasión de un robo a un comercio, a veces el robo de un vehículo, que podrían ser casos más ocasionales, así. En general vemos que existe, y eso hay un importante trabajo realizado por la Fiscalía General, junto con las Fiscalías de Homicidios tanto de Santa Fe como de Rosario, realizando un trabajo a nivel estadístico y marcando determinadas circunstancias. Por ejemplo, uno de ellos es la situación o grado de conocimiento que había previo al hecho en sí entre víctima y victimario. ¿Son la mayoría? Y nos encontramos en que muchos de ellos había un conocimiento previo. Había una relación que en algún momento desembocó en la utilización de un arma para... ¿Relación de qué tipo, doctor? No, relaciones a veces, digamos, de enfrentamiento, a veces de haber pertenecido a un mismo sector, a un mismo grupo o incluso solamente a un mismo barrio. Doctor, la sensación de la gente es que las personas que mueren en los crímenes son gente jóvenes, generalmente de clases sociales medias o medias bajas. Si uno mira el mapa de homicidios en Santa Fe, claramente ve una zona oeste y norte castigada. ¿Qué tiene Santa Fe, según su experiencia, como decía Mariano, que por ejemplo no tiene Paraná? Uno mira Paraná, que está pegada a Santa Fe, y la tasa es sensiblemente menor, digamos. Uno a veces menciona el tema de las armas, por ejemplo, o el tema del narcomenudeo. Quieren tratar de encontrar alguna explicación y menciona estas dos causas. ¿Usted las incluye allí? Indudablemente es algo que atraviesa en general todos los hechos. El tema del narcomenudeo muchas veces a través de comentarios, ¿no?, de testimonios fehacientes y formales o formalizados. Y las armas indudablemente en una proliferación que aun cuando existe un permanente secuestro de armas en la vía pública, en allanamientos, aparentemente sigue tal cual como antes. Algunos miran a la policía también. En general no encontramos demasiadas vinculaciones directas en los hechos de homicidio. Puede haber ocasionalmente algún tipo de negligencia probablemente en algún caso, pero no concretamente situaciones que en relación al homicidio puedan
llevar a intervenciones policiales. Puede haber, sí, probablemente, y en ese sentido ha habido consecuencias a través de enjuiciamiento, procesamiento, digamos, o mejor dicho, imputación de personal policial en alguna intervención en economías delictivas de los barrios que claro, muchas veces son las que conducen a los homicidios. Sí, yo me refería, digamos, a que la gente tiene la sensación de que la policía muchas veces en los barrios deja hacer, digamos, o no interviene previo, digamos, en la prevención de este tipo de hechos cuando no corta cadenas delictivas, por ejemplo. Es probable. Nosotros siempre señalamos que es una tarea conjunta la de la seguridad. Nosotros tenemos desde el Ministerio de Acusación alguna responsabilidad, que es, por ejemplo, concretamente la de que no se evidencie una sensación de impunidad ante este tipo de hechos. Es nuestra responsabilidad investigar los hechos y llevar a los responsables a un juicio y una condena. Y esa es nuestra contribución en el sentido de decir, hay un margen, hay un límite a estas conductas. ¿Y qué tasa de esclarecimiento hay de homicidios en la ciudad de Santa Fe? No es distinta, por ejemplo, a la de Rosario, aun cuando nosotros contamos con menos recursos. Nosotros tuvimos durante 2 años 2 fiscales, yo y otra colega, que investigamos todos los hechos de homicidio que ocurrían en esta jurisdicción, incluso con un par de departamentos más. Desde fin del año pasado, al asumir yo interinamente la función en la Fiscalía Regional, tuve que reducir un poco mi intervención en el área de homicidios y se incorporó otro fiscal que nos está colaborando sobremanera. Aún así, estamos por debajo de Rosario, por ejemplo, que para el mismo tipo de hechos de homicidios tiene un cuerpo de fiscales de 9 o 10 fiscales. ¿Y la tasa de cuánto? Y ellos no superan el doble que Santa Fe, o sea que tienen menos del doble, pero tienen 3 o 4 veces más fiscales que nosotros. Por ejemplo, en un año en Santa Fe. Y la tasa, sí, claro, y la tasa de esclarecimiento, si bien probablemente los hechos más recientes a veces son los que en proporción claro, menos han sido esclarecidos, normalmente son hechos que llevan un tiempo, pero el 2014 precisamente, que es el que ha tenido ya un relevamiento adecuado, acabado por parte de la Fiscalía General, se puede estimar que está entre un 40% y la mitad esclarecido, en el sentido de tener una persona individualizada, imputada claro, del hecho. No condenada. No condenada, claro. No en todos los casos condenada. Hay muchos de los cuales estamos realizando procedimientos de juicio abreviado que son rumbo a una condena, y la Fiscalía de Homicidios tiene en este momento ya 5 o 6 acusaciones realizadas para el juicio oral y unas 10 en carpeta para realizar próximamente. Le quiero consultar porque hay por estas horas decisiones legislativas que se toman incrementando el número de fiscales en Santa Fe y en otras partes. Si habría más recursos, usted tendría más personal a cargo, más recursos humanos y logísticos para investigar, ¿tendremos menos homicidios? No sé si, reitero, nuestra tarea comienza una vez que el hecho ya ocurrió. Es decir, nosotros vamos y incluso vamos. Vamos a suponer que en vez de ser de 40 o 50%, el esclarecimiento sería de 80 o 90. Exacto. Es probable que lo que se denomina la prevención general de la pena, es decir, el hecho de que la sociedad perciba un resultado punitivo, implique en algún caso una merma en los hechos. De todos modos, lamentablemente vemos que muchas veces este tipo de situaciones se enmarcan dentro de un contexto de descontrol, de alto consumo de estupefacientes. Como suele decirse vulgarmente, nadie va a cometer un hecho delictivo con el Código Penal en la mano. Pero, indudablemente, en el sentido de que muchas veces se acude al endurecimiento de las penas como una solución. Como una solución. Por eso se lo preguntaba, porque la gente tiene la sensación de que hay que aumentar las penas, poner en la cárcel a los responsables y eso va a bajar el índice, ¿no? Esto no es mágico, ¿no? El endurecimiento de las penas nunca es útil si no va acompañado justamente del esclarecimiento de los hechos y de la condena concreta, digamos, de que haya una respuesta punitiva en el caso concreto. Y acá en Santa Fe indudablemente ha atravesado, como muchas otras ciudades del país, distintas situaciones traumáticas en las últimas 2 décadas. La década del 90, que ha sido muy particular en cuanto a la situación de las economías del ciudadano común y medio o medio bajo. Claro. El 2001 en particular. Hemos pasado 2 inundaciones, que no es casual. Si uno superpone el mapa de lo que son los sectores más carenciados de la ciudad, que es toda la zona sur y oeste y noroeste, con lo que es el mapa de lo que fue la inundación del 2003 y luego la del 2007, y lo que es hoy el mapa de los homicidios, hay una superposición.
Son distintos hechos que indudablemente influyen. Ahora, quisiera hacer referencia, días pasados en el Diario Litoral hubo una importantísima e interesante entrevista a una autoridad en la investigación de los fenómenos sociales y penales en la ciudad de Santa Fe, que es el doctor Máximo Soso. Y realmente realizó un buen análisis y en cuanto a este diagnóstico, pero también a lo mejor llega a la misma consecuencia. Cuando se le pregunta concretamente por qué Santa Fe sí y otras ciudades no, en igual medida, ahí se deja un interrogante, porque indudablemente no hay una respuesta que podamos, al menos nosotros desde nuestra tarea, brindar a eso. Le quiero preguntar, porque también se analizan cambios en el Código de Procedimientos, digamos, son cambios legislativos que se deben dar. ¿Cree que ayudarían? ¿Cree que serían una cuestión pero no importantes? ¿Qué importancia le da a usted, digamos, a que pueda haber algún cambio legislativo en este sentido? Hay toda una danza de proyectos dando vuelta respecto de un montón de factores. Todo lo que contribuye a realizar una tarea más ordenada, más eficiente, indudablemente va a contribuir en este sentido. Hoy por hoy se están evaluando alternativas que van desde el aumento en el número de fiscales. Hace un par de semanas hubo una aprobación por parte del Senado, una media sanción de una cantidad, una creación de 20 cargos de fiscales. Hay un proyecto del diputado Gen también en igual sentido, que aumenta de 144 fiscales en toda la provincia a 184, con lo cual lo lleva a las tasas que más o menos, mínimamente, requiere una situación como la que estamos atravesando. Pero más allá de eso hay otros instrumentos que son necesarios, algunos ya tienen sanciones legislativas y es necesario instrumentarlos, como el organismo de investigaciones judiciales. Es decir, que el Ministerio de la Acusación cuente con un organismo la Policía Judicial, claro, lo que se denominaba vulgarmente la Policía Judicial, autónomo de la Policía de Calle, de la Policía de Prevención, que tiene que realizar una tarea específica y la tarea de investigación. Todavía está en espera eso. Está en desarrollo, está instrumentándose, hay algunos funcionarios que ya han sido designados y están iniciando con tareas de organización, pero todavía no está en funcionamiento. Doctor, gracias por venir. Gracias. No, a ustedes. Muy amable. Nos vamos. Nos despedimos del programa, hasta la próxima semana.